versículo 5 y verso 6. Libro de Santiago, en griego, en hebreo Jacobo, hermano, según se cree, de sangre del Señor Jesús. Capítulo 1, verso número 6 dice, vamos a leer desde el 5, Santiago 1, 5 hasta el 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El verso 7 dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque estamos aquí para meditar en tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos bendigas de una manera especial con tu palabra poderosa, que esta palabra, Señor, sea un aliento, Señor, un alimento fuerte para nuestras vidas, porque la necesitamos para vivir, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, estamos hace varios martes de este año llevando una serie de reflexiones o enseñanzas acerca de los frutos y el crecimiento cristiano y los frutos. ¿Sí se acuerdan de los temas que hemos hablado algunos martes? Bueno, ya también creo que estamos conectados, ¿cierto? Con la red para todos los hermanos, pastores, amigos que vayan a ver esta transmisión. Un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hablar hoy de lo que es cuando la duda toca a mi puerta. Ese es el tema para hoy, cuando la duda toca a mi puerta. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Alguna vez usted ha tenido duda de algo o de alguien? Pues es necesario, ¿cierto? No se puede creer a todo, ni se puede creer en todo, ni se le puede creer a todos. La duda es algo que parece que viene inherente en el ser humano, aunque cuando uno es niño se cree casi todo, ¿cierto? Cuando uno es niño cree casi todo. Y por eso fácilmente el niño es engañado, ¿ya? Porque el niño aprende a creerle al adulto. Y el adulto, que es de por sí ya una persona mala, se vuelve astuto en engañar a otros y mucho más fácil a un niño. Por eso los niños, cuando éramos niños, no dudábamos que existiera Superman. Cuando éramos niños, no sé si alguno de ustedes quiso ser como un superhéroe que existía, ¿cierto? Los niños no dudan de lo que sale muchas veces en la televisión. Los cuentos que le echaba su mamá o el papá antes de acostarse, el niño terminaba creyendo en dragones. Las niñas terminaban creyendo que un príncipe azul algún día aparecería en un caballo y las rescataría. Bueno, y se aprendió, pero con el tiempo el ser humano se da cuenta que muchas de esas cosas son falsas, son mentira, solo son cuentos de hadas, y se vuelve tan fuerte la manera de perder la confianza que hasta llegamos a desconfiar de la verdad. Escuche bien, se vuelve tan fuerte la desconfianza en el ser humano al sentirse decepcionado desde la niñez, aún por sus propios padres. ¿Alguno de ustedes su padre le llegó a engañar o siempre le dijeron la verdad? ¿Ah?
Me acuerdo que mi mamá, cuando no nos íbamos a acostar temprano, estábamos con los niños del barrio y en ese tiempo no había mucha energía. Se ponía oscuro después de las 6 y ella se echaba su pelo para adelante, sacaba los dientes hacia adelante y empezaba a asustarnos y de verdad creíamos que era un espanto, pero después nos dimos cuenta que todo eso era falso. También nuestra madre nos contaba que cuando sus padres pertenecían a la religión tradicional, le decían que el 24 tenía que acostarse temprano porque venía el niño Dios a traerle los regalos. Entonces una vez ellos dijeron, queremos conocer al niño Dios cuando llegue. Y bueno, y como a las 10:30, 11 llega mi abuelo en calzoncillos, mi abuelito en calzoncillos a dejarle los regalos a ellos al lado de la cama. Yo no, ese niño Dios muy feo, hermano, dijeron ellos, y terminaron dándose cuenta que todo esto no son sino cuentos e inventos. Pero lo vuelvo a repetir, tan fuerte se vuelve la desconfianza en el hombre que llega a dudar cuando le dicen la verdad. Y sabe, muchos de nuestros fracasos consisten en que muchas de las cosas buenas que en las vidas se nos han dicho, hemos dudado de ellas. Porque nuestros padres, si bien muchas veces algunos padres no dieron buen ejemplo, otras veces sí dieron buenos consejos. ¿A usted sus padres le llegó a dar un buen consejo o todos los consejos fueron malos? ¿Sí? A la mayoría nos dieron buenos consejos. Hay veces habían buenos consejos y malos ejemplos. Entonces el hombre termina recogiendo más el mal ejemplo que el consejo. ¿Y cuántos hermanos se han apartado de la iglesia oyendo la palabra 5, 10, 15 y hasta 20 años, pero por un mal ejemplo de alguien, de un líder, de un pastor, de un diácono, de alguien dijo, no, esto no es verdad y se aparta? Dudó de la palabra del Señor y confió más en el mal ejemplo que alguien le dio. Oiga, y echó tras sí las palabras, a sus espaldas, las palabras del Señor. Así que la duda ataca a todo mundo. ¿Ustedes creen que la duda tocó a Jesús alguna vez? Como hombre, ¿alguna vez el enemigo no invitaría a Jesús a dudar? ¿Ah? Cierto que Pedro le dijo el Señor, no tienes necesidad de ir a morir como tú dices. No tengas que hacer eso, Señor. Oiga, ¿alguna vez alguien nos puede dar un mal consejo? Aún dentro de la misma iglesia, alguien se puede aparecer para darnos un mal consejo y hacernos dudar de lo que verdaderamente es puro, honesto y perfecto. Y yo creo en esta noche que la palabra de Dios a través de los siglos sigue siendo pura, perfecta, transparente, limpia, especial, hermosa, más pura que el oro refinado en fuego. Yo no sé si usted todavía lo cree. Escuche bien, nuestra mala conducta en la fe, cuando tenemos malas conductas, puede ser por varias cosas. Uno, porque se nos olvida la palabra que nos enseñaron. O dos, porque dudamos de la palabra que se nos enseñó. Escuche bien, una cosa es la razón humana y otra es la razón cristiana espiritual. Amén. La razón humana nos hace pensar como un animalito, ¿sí? Y defendernos como un animalito. Y reaccionar como un animalito y desear como un animalito. Por eso Pablo, cuando la palabra del Señor dice que el hombre sin Dios está muerto, habla en su razón espiritual. Amén. Su razón humana está viva y su razón humana le dice solamente viva para esta carne y dude de lo que no ve. Pero nosotros ya no tenemos confianza en nosotros mismos.
No debemos de tenerla, sino confianza en el Señor Jesucristo, que es el que nos guía. Porque si usted le cree a su corazón lo llevará al infierno. ¿O qué dice la palabra del Señor? Que el corazón es puro, es santo y es perfecto, el corazón del hombre. ¿O qué dice la palabra en Jeremías 17? Perverso y malvado y engañoso es el corazón. Por eso cuando usted quiere buscar a Dios, pero su corazón le dice, ay hermano, tanto orar. Su corazón le dice, no hay necesidad de ir tanto a la iglesia. Su corazón le dice, no le crea todo a ese pastor. ¿Ese corazón estará siendo dirigido por el Espíritu Santo? Escuche bien, una cosa es la razón humana y otra es la razón espiritual. El que se deja llevar por la razón humana perdió. Pero el que se deja llevar por la razón del Espíritu, como dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, por eso dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque ¿cuáles son los pensamientos del hombre? San billete y más san billete. ¿Me entiende? Los pensamientos del hombre son materialistas y se guían al loco y al deseo de la razón humana. Pero el pensamiento, el deseo del Espíritu, ¿cuál es? Estar cerca de Dios, buscar al Señor, adorar al Señor. Hermano, bien un dicho que no está prácticamente en la Biblia de plasmado, pero que nació en la mente de un hombre. Los hijos de Dios tienen los pies en la tierra, pero la cabeza la tienen en el cielo. Y yo no sé si usted y yo estamos así en esta noche, que la cabeza, los pies lo tenemos aquí, en la tierra, pero nuestro corazón está donde está nuestro tesoro, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dele una alabanza al Señor en esta noche. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a ver unos ejemplos de personas que en la Biblia dudaron y por su duda perdieron. Bueno, no, de pronto no podamos leer todos los versículos por el tiempo, pero le echamos una ojeadita a Números 13:25, donde encontramos de 12, 10 que no pudieron creerle a la palabra del Señor. Trayendo también a la memoria que antes de estos 10 hombres, el pueblo de Israel dudaba en el desierto de la providencia de Dios. ¿Será que Dios podrá hacer llover carne en este desierto? ¿Será que podrá Dios darnos agua de una roca? Oiga, y Dios en su misericordia así lo hacía, hermano. Aún con la duda y la incredulidad, Números 13:25, la duda y la incredulidad de ellos. Ahora Moisés envía a 12 hombres para que exploraran la tierra prometida y llegaron con algunos frutos de esa tierra. Pero cuando llegó la hora de describir lo que vieron, 10 de ellos dijeron, la tierra es buena. Sin duda alguna, los frutos de esa tierra son hermosos, pero en esa tierra hay gigantes. En esa tierra hay grandes ciudades. En esa tierra hay ciudades amuralladas. Y delante de los hombres de esa tierra, nosotros éramos como langostas. ¿Sabe cómo se siente Dios cuando el hombre duda de él? Hermano, la justicia de Dios, cuando el hombre duda de la palabra del Señor, hermano, el hombre se mete en un gran problema con Dios. Amén. Cuando el hombre duda de la palabra de Dios, hermano, está ya en un grave problema. Y estos 10 hombres desanimaron al pueblo. No podremos entrar, no pasemos ese Jordán, nos comerán como pan, porque a sus ojos, nosotros, hermanos, se les olvidó cómo Dios derrotó al ejército más poderoso de ese tiempo, que era el de Faraón, cómo los hundió en el mar Rojo, cómo Dios se glorificó. Hermano, todas estas cosas se olvidaron ellos, aún con sus ojos lo habían visto, pero seguían dudando
en su corazón. Y eso es grave delante del Señor. ¿Qué pasó con esos 10 hombres? Murieron de plaga delante del Señor. Murieron de plaga delante del Señor. Y estos hombres querían matar a Caleb y a Josué, quienes no dudaron de la palabra del Señor. Segunda de Reyes 7:9 habla de que había gran hambre allí en Samaria. Segunda de Reyes 7:9. Había allí un gran hambre porque hubo asedio de los sirios contra Samaria, que era la capital del norte de Israel. Samaria, y allí estaba el profeta Eliseo como hombre y pastor de Israel. El rey de Israel había mandado a prender a Eliseo porque Eliseo les decía la verdad sobre la palabra del Señor, y Eliseo le manda decir al rey que se prepararan porque habría allí una gran bendición. Habría alimento en abundancia después de tanto asedio y hambre, donde se estaban comiendo el popó de los animales, valía mucho, y la orina también, de eso estaban viviendo en ese asedio. Pero cuando Eliseo dio esta palabra de que al otro día se vendería la comida por un precio muy barato, un príncipe dijo: si el Señor abriera los cielos, pues solamente de pronto así sería posible, de otra manera. Entonces le dijo el profeta: tú lo verás, pero no comerás de ello. Al otro día, cuando los leprosos fueron y vieron el campamento de los hombres de Siria abandonado, cogieron del botín, comieron, bebieron y fueron a dar la noticia. Y salió el pueblo y el príncipe se puso a la puerta y la gente pasó por encima de él en multitud, y este príncipe murió porque dudó de la palabra del Señor. Amén. Dudó de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dudado de la palabra del Señor? Oiga, hermano, algunos aquí llevamos muchos años en el Evangelio, ¿cierto? Ya debiéramos estar en un nivel muy alto espiritual y de fe. Pero ¿qué nos lleva a detenernos en la fe? ¿Qué nos lleva a frenarnos? La duda, ¿cierto? La duda nos lleva lamentablemente a detenernos. Pasemos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 14. Un gran apóstol del Señor, como lo fue Pedro, pero allí estaba Pedro en la guardería, por decirlo así. Mateo 14. El Señor se aparece a sus discípulos andando sobre el mar. Y entonces ellos se asustan creyendo que era un fantasma, y el Señor les dice en el verso 27, Mateo 14, 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos creen que Jesús es el gran yo soy? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Alguna vez se ha sentido usted con el deseo de no volver más a la iglesia? Con el deseo de no buscar más a Dios, de no servirle más a Dios, como con el deseo de echar hacia atrás. Y eso, que los que estamos aquí no hemos pasado por pruebas y tentaciones como las han pasado muchos hombres de Dios en la antigüedad.
Nosotros somos la generación más mimada y consentida de Dios en todas las épocas. Nosotros, la iglesia, somos los más consentidos y alguien dijo que éramos una generación de cristal, muy delicados para la fe, pero hermano, por gracia de Dios, todavía estamos aquí. Amén. Por misericordia del Señor todavía estamos aquí, aleluya. Y tal vez en esta noche la fe tuya o la fe mía no sea la más excelente, pero la misericordia de Dios ha sido grande, su mano nos ha sostenido, su mano no nos ha dejado hundir en este tiempo tan difícil que vivimos. Aleluya. Señor, sálvame que perezco, le dijo Pedro cuando el Señor le había dicho que se podía andar sobre las aguas. ¿Por qué no hay tantos milagros en estos tiempos? Porque dudamos de que el Señor va a sanar al enfermo, dudamos de que el Señor me va a sanar, dudamos que el Señor pueda hacer esto o aquello. Por eso ahora son tan escasos los milagros, hermano, por nuestra falta de confianza en el Señor. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 9, verso 21. Aparece el padre de un joven atormentado por los demonios. Marcos 9, 21. Jesús estaba con sus 3 discípulos en el monte de la transfiguración. Sus otros 9 discípulos estaban tratando de echar fuera un espíritu de un muchacho endemoniado. Otras versiones dicen que era un muchacho con epilepsia, otros con una enfermedad mental grave, pero en realidad era un demonio que atormentaba a este muchacho. Estos discípulos trataban de echar fuera aquel espíritu, pero no podían. Leamos desde el verso 21. Gloria al Señor. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, escuche bien la palabra tan desconocida y tan incrédula de ese hombre, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es muy diferente con lo que el leproso le dijo al Señor cuando el Señor le dijo, ¿quieres ser limpio? Y cuando el Señor le pregunta al leproso si quería ser salvo, y él dijo, quiero, y sabía que el Señor podía hacerlo. Y fue sano como el ciego Bartimeo y muchos otros, como aquella mujer del flujo de sangre que sabía, tenía confianza de que el Señor podía sanarla solo con tocar el borde de su manto. Pero este hombre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi... Oiga, por lo menos este hombre reconoció que era difícil para él creer. Él reconoció que había incredulidad en su corazón. Para nosotros es difícil reconocer que hay incredulidad en nuestro corazón, ¿cierto? Nosotros todo lo que nos digan decimos de boca que creemos, pero en nuestro corazón puede haber un buen grado de incredulidad. Pero para eso venimos al hospital, para ser sanados. No venimos aquí porque somos perfectos, venimos aquí para que el Señor aumente. Pero no podemos estar 10, 20 años con la misma condición. La senda del justo debe ser como esa luz que va, ¿cómo? En aumento, hasta que el día es perfecto. Aleluya, gloria al Señor. Juan 20, gloria al Señor. Vamos a ver al hermano Tomás. San Juan capítulo 20, verso 24.
Gloria al Señor, hasta el verso 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe que cuando un muchacho saca una mala calificación en su escuela, es porque o no prestó atención, o no, sencillamente no creyó a lo que sus padres, la motivación de sus padres, la motivación de sus profesores, la motivación de muchas personas que le hablan de ser juicioso para alcanzar una buena meta, un buen grado? Y lo vuelvo a repetir, muchos de los fracasos que se cometen en la vida es por dudar de los buenos consejos que se nos dan. Cuando fracasamos en muchas áreas, lo hacemos no por ignorancia, lo hacemos porque decidimos no creer al consejo que se nos daba. Y cuando yo como creyente tengo una conducta que deja que hablar de mí, no es por ignorancia, es porque dudo de la palabra del Señor. Hermano, ¿cuántas prédicas escuchamos nosotros en convenciones, en confraternidades, en los cultos de semana, en cada dominical, letra por letra, palabra por palabra, renglón tras renglón, hermano? Pero nuestra conducta muchas veces no se ve mejorada. Es porque nuestro corazón sencillamente, la duda, quiere vivir allí. Quiere permanecer y decir: pueden hablar lo que quiera, pueden decir lo que quiera, pero aquí el que manda soy yo. Yo vivo y hago lo que yo siento en mi razón hacer. Pero Dios guarde a esta iglesia en esta noche y guarde mi vida de que la duda sea una señora en mi corazón, sea la reina de mi corazón, la que esté deteniendo el proceso de Dios en mi vida. No, la fe que debo de tener en el Señor, que debo de tener en su palabra, debe ser una fe sincera, una fe certera, una fe poderosa, una fe, hermano, que no duda de la palabra del Señor, que está dispuesta. Está dispuesta. Sabe que la duda es un amante de una de las concubinas de Satanás. La duda es una de las mejores armas que tiene el diablo para detener la obra de Dios en el creyente. Es lamentable que cada mensaje que oigamos muchas veces nos conmueva, pero al salir por esas puertas algo cambia en nosotros. Y como que parece que olvidáramos la palabra del Señor y no diéramos el fruto que Dios espera, y parece que hubiera decepción en Dios y aún en el predicador, de que parece que el médico dio el dictamen, el médico dio los medicamentos, el médico sugirió todo, pero el paciente murió. Y el médico se pregunta: ¿qué hice mal? Yo le receté a este, lo mandé allí, pero ¿qué pasó que el paciente se me murió? Pues ¿cuántos pacientes no desobedecen a lo que el médico les aconseja? ¿Cierto? Y alguien dice que estaba en el mar naufragando y pasaban barcos y le tiraron salvavidas, pero él decía: no, estoy esperando que Dios me salve. Y cuando murió, se ahogó. Y le preguntaron:
¿Por qué te dejaste morir? Es que estaba esperando que Dios me salvara. Pero si Dios te mandó varios barcos, si Dios te mandó varios salvavidas, ¿por qué dudaste que Dios podía usar al hombre para salvarte? Que Dios podía usar a tu prójimo para ayudarte. Pero muchas veces vale más nuestra propia razón que la razón de Dios. Y actuamos así, vivimos así, nos conducimos así, porque vale más mi razón que la razón del mismo Dios. Pero el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos y oraren, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero cuando nosotros no reconocemos nuestra condición y creemos que estamos bien así contra todo pronóstico, el médico nos dice, mira, tú estás así, tienes este cáncer, tienes esto, tienes que hacer todas estas cosas, pero nosotros dijimos, cuento suyo, yo estoy bien. Hermano, y morimos. Y qué triste, hermano, por mi propia razón, dudar de la veracidad de Dios. Hermano, yo creo que nosotros podemos hace rato ser mejores cristianos de los que somos ahora. Hace rato pudiéramos, hermano, tener muchísimas más cosas de Dios, muchísimo más presencia de Dios en nuestra vida, pero nuestras dudas están ahí latentes, hermano. ¿Será que Dios sí escucha mi oración? ¿Será que este ayuno sí servirá para algo? ¿Será que sí sirve tanto tiempo yo aquí y tanta duda? Muchas veces el enemigo, aun cuando estás orando, puede sembrar duda en tu corazón. Y el que duda es como la onda del mar. El que duda es como el que mira su rostro en un espejo y luego se le olvida cómo era. Oh hermanos, si somos oidores y hacedores de la palabra del Señor, nuestro fruto será al 100, al 60 y mínimo al 30 por uno. ¿Por qué? Porque oímos y hacemos la palabra del Señor. Nuevamente lo digo, qué frustrante es para un predicador de alguna manera sacar un deleitoso mensaje, pero no ver el fruto de ello. Que usted compre el mejor maíz, que usted compre la mejor semilla de café, pero usted no pueda ver el fruto de ella. Usted se decepciona y dice, ¿qué hice mal que no rindió fruto lo que sembré? ¿Cierto? Pero cuando usted ve el fruto, hermano, usted reúne a sus vecinos, hace fiesta, porque hay bendición en su finca, hay bendición en lo que usted sembró, hermano. Así es en la presencia de Dios, cuando el Señor, por medio del predicador, por medio de los que nos enseñan, hermano, encuentra esa buena tierra, esa fe, ese corazón, hermano, se reúne a los vecinos y se hace fiesta para el Señor, porque hay fruto abundante en la iglesia, hay amor abundante en la iglesia, hay poder de Dios abundante en la iglesia, hay gloria de Dios abundante. Entonces se hace fiesta porque la cosecha es hermosa, porque la cosecha es abundante. Ay, hermano, y cuando la cosecha es abundante hay que agrandar los graneros, porque cada día la cosecha aumenta. Pero cuando la cosecha no es abundante, entonces los bueyes se mueren de hambre, porque no hay trigo en los graneros. Oh, en esta noche que Dios nos permita, de verdad, hermanos, que cuando Él venga, halle fe en la tierra. No sé, en algún país el Señor no encontrará fe. En algunas ciudades el Señor no hallará fe. Pero ojalá coloradas, el Señor halle fe en este lugar, encuentre, hermano, porque créame que Dios viene a dos cosas a la tierra. Uno, a recoger la gran cosecha de Él. Y dos, a echarle fuego a lo que es rastrojo, hermano, y a todo lo que es falso en esta tierra. Si tú y yo estamos dando fruto abundante para Dios, esté seguro
que usted y yo como trigo seremos recogidos al reino de los cielos, seremos levantados porque hay cosecha abundante en nuestros corazones, hay cosecha de Dios en nuestra vida porque le creímos, no dudamos. Pero hermano, qué triste es que los pastores tengan que andar corriendo detrás de los creyentes para que vengan a la iglesia, para que oren y se congreguen. Se me va a apartar se me va a apartar hace tanto no viene. Pero qué rico saber que cada creyente que oye la palabra desde el principio y la creyó, hermano, no hay que corretearlo, no hay que asustarse por él. Él está seguro como alguien que puso su casa en la roca. Él está seguro como uno que por más que vengan los vientos, permanecerá firme como olivo verde en la casa del Señor. No hay que corretearlo, no hay que perseguirlo, no hay que empujarlo. Él oye la palabra, la cree, no duda, da fruto, prosigue, persiste, insiste. Es más que un vencedor en el Señor. Aleluya. Qué bueno que cada pastor anduviera es detrás de las almas, detrás de los que no conocen la palabra. Pero qué triste que los pastores anden detrás de los que conocen la palabra, para que no se pierdan. Pero ya conocieron la palabra, pero aún así dudan de ella. Eso es lamentable delante de Dios y de sus ángeles. Pero en esta noche tú y yo que estamos oyendo esta palabra, no podemos ser uno de esos. No podemos ser uno que estén detrás de nosotros dándonos serenatas para que volvamos a la iglesia, motivándonos con algo para que volvamos. No. Mi motivación debe ser el Calvario, la cruz de Cristo Jesús, el amor de Cristo Jesús por mí. Yo no necesito que me estén dando serenatas o palabritos o abracitos o mercaditos para que me animen. Es suficiente la palabra de Dios, es suficiente la cruz de Cristo, es suficiente el Espíritu Santo para que yo prosiga. Sí. Qué bueno que tú y yo le digamos al pastor: hermano, váyase a buscar a los que no conocen esta palabra. Yo la conozco y la amo, por mí no se preocupe. No tengo necesidad de asistir tanto a culto, ya conozco la palabra. La palabra nos dice que congregarse es una bendición maravillosa. Miren cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Pero mire, son los hechos los que hablan de nuestra fe. Son esos hechos, hermano. Póngase de pie en esta noche, por favor. Porque dice la palabra: porque el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca por su incredulidad, por su duda a la palabra, sino que nosotros seamos salvos. Dios no quiere que tú y yo perezcamos, pero en esta noche debemos reconocer: nos falta fe en nuestra vida. Oh, ¿por qué no le decimos a Dios allí donde estás, de rodillas, como quieras? Señor, sálvame, auméntame la fe, auméntame, Señor, la fe, que yo pueda cada día verte, que yo cada día pueda ver, contemplar tu gracia, tu hermosura y tu santidad. Que yo pueda cada día ver tu gloria en mi vida, oh Dios. Yo te pido en esta noche, Señor, que salves nuestras vidas. Yo te pido, Señor, en esta noche que aumente la fe de tu iglesia aquí en Coloradas, Padre.